Bienvenidos, soy Ricardo Peña, médico cirujano y doctor en farmacología. Además, soy profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Los avances en la biología molecular nos han permitido comprender mejor el funcionamiento interno de nuestras células y tejidos. Estos avances en comprensión también ha permitido el desarrollo de la biotecnología y las terapias avanzadas, las cuales están siendo utilizadas en este momento para dar un mejor tratamiento de algunas enfermedades, incluyendo las enfermedades raras. Estos conceptos de biotecnología y terapias avanzadas son los que revisaremos en la sesión de hoy. A inicios del siglo XX todos tuvimos la oportunidad de ver esta publicación de la revista Time en la que revelaban que por primera vez éramos capaces de secuenciar todo un genoma humano. A partir de esa publicación y de las publicaciones científicas asociadas hubo mucha especulación y se creía que en un marco de 10 años muchas enfermedades podían ser tratadas gracias a nuestro conocimiento del DNA. En este momento sabemos que aunque no logramos cumplir con esas expectativas, el descubrimiento de la secuencia del DNA de los humanos nos ha permitido abrir oportunidades terapéuticas enormes, porque podemos llegar a hacer edición del DNA o de los productos asociados al DNA, como el RNA o las proteínas, y a través de ellos podemos llegar a tener un mayor impacto en la terapéutica humana. Varias de estas tecnologías que permiten utilizar la tecnología del DNA recombinante para el tratamiento de enfermedades humanas entran dentro del campo de las terapias avanzadas. Pero entonces, ¿qué son las terapias avanzadas? Las terapias avanzadas permiten el uso de herramientas innovadoras de biotecnología para prevenir o tratar diversas enfermedades e incluyen la terapia génica, terapia con microRNAs, terapia celular y medicina regenerativa. Además, podemos utilizar combinaciones de estas tecnologías, como tomar células de un individuo y modificarlas a través de terapia génica en el exterior para inducir cambios en una función biológica. Un ejemplo de estas aplicaciones pueden ser las células CAR-T, que permiten hacer inmunoterapia específica para el tratamiento del cáncer. Varias de estas terapias avanzadas están relacionadas con medicamentos biológicos. Pero entonces, ¿qué es un medicamento biológico? Un medicamento biológico es un producto aprobado que está constituido de proteínas, ácidos nucleicos o combinaciones de ellos. Para generarlos es necesario utilizar entidades vivas, como células o tejidos. Estos medicamentos, por lo tanto, son aislados de fuentes naturales y son producidos por técnicas de biotecnología u otras técnicas avanzadas. Acá les presento la regulación que existe en Colombia para los medicamentos biológicos. En este caso es el decreto 1782 del 2014. En este decreto se explican las definiciones de qué son los medicamentos biológicos y nos muestra que para Colombia un medicamento biológico son aquellos medicamentos derivados de organismos o células vivas o sus partes. Estos productos son obtenidos con métodos que comprenden, pero no se limitan al cultivo de células de origen humano o animal, a la propagación de microorganismos que incluyen virus, a transgénesis y a diferentes técnicas que utilizan ADN recombinante. Para entender entonces las terapias biológicas es crítico comprender cuál es el dogma central de la biología. En biología entendemos que hay un flujo de información en diferentes lenguajes. Información que inicia desde el lenguaje del DNA, se transcribe a un lenguaje de ARN y de allí pasamos a sintetizar proteínas que se producen en un lenguaje que son los aminoácidos. Por lo tanto, cada uno de estos procesos tiene un nombre particular. El paso de ADN a ARN se llama transcripción. El paso de ARN a proteína se llama traducción. Y luego estas proteínas pueden sufrir modificaciones que llamamos posttransduccionales que terminan de alterar o modificar o modular la función de las proteínas que sintetizan nuestras células y tejidos. Si todo este flujo de información opera de la manera correcta, nuestras células, tejidos, órganos, sistemas y al final nuestro organismo completo goza de buena salud. Cuando hay algún problema en alguna parte de este proceso, vamos a tener enfermedades. Dentro de estas enfermedades tenemos ejemplos como el cáncer, pero prácticamente cualquier enfermedad vamos a encontrar algún problema que se presentó en alguna parte del flujo de información biológica. Para entender entonces
las aplicaciones de la biotecnología en la salud, es importante entender cómo se regula el sistema. El primer punto crítico es que el DNA debe estar íntegro. No deben haber brechas, no deben haber quiebres en la estructura del DNA. Y también es importante que no hayan mutaciones, que esto quiere decir que no hayan alteraciones en la secuencia del DNA. Para lograr este objetivo, nuestras células tienen mecanismos biológicos que se encargan de chequear la estabilidad del DNA y que en el momento en que el DNA se copie de la forma correcta. Ahora, para que el DNA sea funcional, pues tenemos que pasar el DNA a RNA mensajero. Este proceso se llama transcripción. Para que este proceso ocurra bien, tiene que haber dos pasos. Uno, que se expresen proteínas que llamamos factores de transcripción de manera específica en cada célula. Todos reconocemos que las células de nuestro organismo expresan el mismo DNA. Sin embargo, una neurona es diferente a un hepatocito o un hepatocito es diferente a una célula del epitelio intestinal. ¿Qué es lo que hace que estas células sean diferentes? La manera en que cada una de ellas están leyendo el DNA. Y esto está regulado por proteínas que llamamos factores de transcripción. Entonces, cada tipo de célula expresa un tipo diferente o un grupo diferente de factores de transcripción que le permiten que unos genes se expresen, pero que otros genes no sean leídos. También es importante entender que para que el DNA se pueda transcribir de forma correcta, el DNA tiene que estar en una forma relajada. Entonces, hay mecanismos que llamamos regulación epigenética que hacen que el DNA esté o relajado o muy compactado. Cuando el DNA tiene secuencias que están muy metiladas, el DNA está muy compacto y es difícil que se pueda leer. Por lo tanto, remover algunos de esos grupos metilos favorece que se pueda transcribir algunos genes. Estos, de nuevo, son procesos que están regulados a través de epigenética. Luego, el ADN se convierte en un ARN y este ARN va a dar paso a la síntesis de las proteínas. Sin embargo, hay procesos a nivel celular que pueden controlar la vida media de un RNA mensajero. Dentro de esos factores se incluyen los microRNAs. Los microRNAs son RNAs muy chiquiticos que a través de complejos moleculares que involucran varias enzimas se pueden pegar de manera complementaria a RNAs mensajeros que expresan la célula. Con el problema de que cuando el microRNA se une a un mRNA mensajero promueve su degradación. Este es un mecanismo de control de los niveles de RNA mensajero en las células. Por último, tenemos procesos que controlan la traducción de proteínas. Una proteína se empieza a sintetizar en el ribosoma como una secuencia de aminoácidos que se van generando en una cadena. Pero luego esta secuencia de aminoácidos, esta hilera de aminoácidos, tienen que plegarse de la forma correcta y tienen que ser decorados, tienen que sufrir unas modificaciones posttraduccionales para que la proteína pueda cumplir adecuadamente su función. ¿Cuál es el resultado final de todo este proceso? Que vamos entonces a tener vías metabólicas que están funcionando de la manera correcta, construcción de diferentes entidades biológicas, incluyendo células y tejidos que van a tener una función dentro de nuestro organismo. Y de nuevo, si todo este proceso funciona bien, tenemos salud. Si hay fallas en el proceso, van a ocurrir procesos relacionados con una enfermedad. ¿Cómo podemos entonces intervenir los sistemas biológicos para tratar enfermedades? Como vimos hace un momento, cuando la información biológica no fluye de la manera correcta, se generan trastornos de la homeostasis que pueden desencadenar una enfermedad. A lo largo de la historia, y especialmente durante los últimos siglos, la mayor parte del tratamiento de las enfermedades se concentraba en el uso de fármacos, generalmente pequeñas moléculas que encontrábamos por diferentes métodos, eran capaces de unirse a un receptor biológico e inducir un cambio en alguna vía de señalización o en algún proceso metabólico. Y de esta manera podíamos intervenir en la enfermedad. Sin embargo, este proceso requería que tuviéramos que buscar estas posibles sustancias químicas con acción farmacológica o en la naturaleza o eventualmente, gracias a los hallazgos de la química y sus desarrollos, pudimos crear librerías de compuestos que podíamos evaluar en un laboratorio y buscar si podían tener alguna función farmacológica. Pero de nuevo, muchas de esas moléculas podían o no funcionar. Podían o no ser seguras, podían o no tener el comportamiento adecuado en el organismo y llegar al sitio de acción.
Nuestro conocimiento de la biología molecular nos está permitiendo utilizar herramientas biológicas para tratar de copiar los procesos que ocurren dentro de una célula para restaurarlos, hacer que funcionen correctamente y tratar una enfermedad. En este punto, por lo tanto, quiero comentarles un poquito acerca de las revoluciones industriales. En este momento, nosotros hablamos que han ocurrido 4 revoluciones industriales. La primera, que fueron las máquinas a vapor. La segunda, que fue la revolución causada por el uso de electricidad. El tercero, que fue la electrónica, la automatización. Y el cuarto, que estamos viviendo en este momento, es el uso de sistemas ciberfísicos. Las revoluciones industriales han cambiado nuestros sistemas económicos y la manera en que nos relacionamos con los sistemas productivos dentro de nuestras comunidades. Ahora nosotros también podemos hablar que hay una revolución en la biomanufactura y similar a los conceptos de la revolución industrial, podemos hablar que hay varias eras de la biomanufactura o de la farmacología. En la primera de ellas utilizábamos moléculas que encontrábamos en la naturaleza. En la segunda de ella ya de pronto utilizábamos moléculas que podíamos crear o sintetizar en el laboratorio o empezamos a utilizar estructuras biológicas pero de una manera un poco más rudimentaria para producir algunos metabolitos que tenían interés farmacológico. Luego, ya en la segunda mitad del siglo XX, gracias al avance de la biología molecular, llegamos a tener el desarrollo de las tecnologías del ADN recombinante, que nos están permitiendo hacer réplicas de sistemas biológicos para sintetizar proteínas que podrían estar defectuosas en el organismo y reemplazarlas por proteínas que podemos sintetizar en un laboratorio y que tienen la función adecuada. Y por último, en este momento estamos viviendo incluso el auge de algo que se puede llamar la biología sintética, donde aprovechando nuestro conocimiento de la bioquímica y la biología celular, estamos nosotros mismos tratando de sintetizar enzimas o modificarlas para que cumplan funciones biológicas que nosotros estamos interesados. Todo esto tiene que ver con un concepto que se llama las tecnologías exponenciales. Cuando una tecnología surge, generalmente es muy costosa y su rendimiento es relativamente bajo. En este caso les estoy presentando cuando intentamos por primera vez secuenciar el DNA, solo podíamos secuenciar algunos cientos de bases por día. Sin embargo, con el avance de la tecnología, estamos ya en este momento secuenciando millones de pares de bases en un día. Esto permite que avance la ciencia y además el avance de los métodos termina reduciendo los costos. En esta siguiente diapositiva, ustedes pueden ver cómo gracias al avance en la tecnología biomédica, cada vez hay mayor adopción de los test de tamizaje genético o de secuenciación del DNA, adopción de servicios de telemedicina, y pueden ver en la gráfica de la derecha cómo el costo de secuenciar un genoma pasó de costar millones de dólares hace un par de décadas a costar incluso cientos de dólares en la actualidad. Aquí es importante mencionar que estas tecnologías nos ayudan a estudiar el sistema. Entonces, vimos cómo era importante entender el DNA, el ARN, las proteínas y el funcionamiento de las células. En este momento podemos utilizar técnicas sofisticadas que nos permiten, por ejemplo, no solamente estudiar un gen, sino estudiar todo el genoma, secuenciarlo completamente. De hecho, podemos escoger secuenciar todo el genoma o secuenciar solo aquellas partes del genoma que codifican para los genes, que son los exones. Entonces, aquí hablamos de ciencias ómicas. La genómica es esa área que nos permite estudiar el genoma con alta precisión. La transcriptómica es la área de la biomedicina que permite estudiar RNAs, no solamente RNAs mensajeros, sino otros tipos de RNAs, generalmente también por métodos de secuenciación. La proteómica nos permite entender la secuencia de las proteínas y nos ayuda a entender mejor cómo cambios puntuales en la secuencia de aminoácidos pueden estar relacionados con alguna enfermedad. La epigenómica mide los cambios que existen a nivel de la regulación epigenética de las células. Entonces podemos mirar tanto cambios en la metilación del DNA o cambios en la acetilación de histonas. Y por último tenemos otros elementos como la cistrómica que nos permiten reconocer la unión de factores de transcripción al DNA y cómo cambios en la secuencia del DNA pueden modificar la función o la unión a algunos factores de transcripción.
Ahora también estamos viviendo una era muy interesante, porque no solamente estamos tomando los resultados de cada una de las ciencias ómicas por separados, sino que el avance en la inteligencia artificial nos está permitiendo que los grandes volúmenes de datos que se recolectan a través de genómica, transcriptómica, proteómica, epigenómica, empiecen a ser integrados en algo que podemos llamar el fisioma de la persona. Entonces, integramos los datos a varios niveles para entender cómo cambios en el DNA, cambios en el RNA, cambios en la proteína, terminan llevando a cambios celulares y cambios en la función del organismo. Por último, quiero mostrarles cómo estos avances también nos ha permitido lograr grandes desarrollos en la biotecnología. Y en esta lámina estoy mostrándoles cómo inicialmente pudimos empezar a sintetizar anticuerpos monoclonales, desde los primeros que eran producidos en ratones y eran monoclonales, hasta en la actualidad que podemos elaborar quimeras y variaciones de los anticuerpos para que cumplan funciones farmacológicas específicas. Incluso es posible unir anticuerpos a fármacos para lograr una tarea muy puntual de las células que nosotros estamos interesados. En la segunda lámina tenemos cómo podemos empezar a sintetizar factores de crecimiento o hormonas que sintetiza nuestro organismo en forma de proteínas, y cómo gracias al avance de la tecnología recombinante hemos podido llegar a generar insulinas y modificarlas en el laboratorio para que puedan suplir la función de nuestra insulina, de la insulina endógena, en personas que sufren de trastornos como la diabetes. Además, tenemos cómo inicialmente teníamos medicamentos que podríamos llamar el original, el biotecnológico, que cumplía una función particular, pero ahora se están empezando a generar medicamentos que tratan de copiar la función de ese biológico original. A este tipo de medicamentos los llamamos biosimilares. Por lo tanto, analizando toda esta película en general, nos damos cuenta que es importante conocer muy bien la biología molecular, reconocer herramientas de otros campos como la inteligencia artificial que nos ayudan a procesar todos los datos que se generan a través de diferentes pruebas de biomedicina, y cómo a través de ellas podemos integrar datos de pacientes, datos de sus patologías, para encontrar una mejor solución a sus enfermedades. Gracias entonces a los avances en biotecnología se nos generan unas nuevas oportunidades terapéuticas. Primero, cuando tenemos una falla en la integridad de la información del DNA, gracias a técnicas como el CRISPR-Cas9 podemos llegar o retirar el fragmento de DNA que no está cumpliendo una función adecuada, o editarlo y reemplazarlo por un fragmento de DNA que sí tiene la secuencia que es correcta. Además, podemos llegar a hacer modulación epigenética. Entonces, áreas del DNA que están muy abiertas podríamos estimular que se cierren, o áreas de la cromatina que están muy compactas podríamos buscar que se traten de abrir. Podemos llegar a controlar y generar en el laboratorio pequeños ARNs que se parecen a los microARNs endógenos, con el fin de modular la vida media de los ARN mensajeros que están dentro de nuestras células y tejidos. Y por último, modulando todo el sistema, podemos llegar a producir proteínas que cumplen con una función específica, hormonas, factores de crecimiento, incluso anticuerpos que van a cumplir funciones biológicas como el control del cáncer. Todo esto está ocurriendo dentro de una célula. Pero ¿qué pasa cuando las células como tal ya han acumulado tanto daño que su función está muy comprometida? En ese caso, puede que sea necesario reemplazarlas con células nuevas, y en este caso podemos hablar de la terapia celular, que puede utilizar células madre o otros componentes celulares para reemplazar tejidos o ayudar por lo menos a que los tejidos se reparen mucho más rápido. Para comprender mejor los fundamentos de las terapias avanzadas y la biotecnología, es necesario que revisemos los principios de la biología molecular. Primero, recordemos que el ADN es la biblioteca que contiene el código genético. El ADN está escrito en un lenguaje que es el de los nucleótidos, que están emparejados, de manera que el ADN tiene una estructura de 2 hebras. El ADN es igual en todas las células. Sin embargo, la manera en que se lee el ADN en cada una de ellas puede ser diferente, y eso explica los diferentes tipos celulares. Dentro de la secuencia del ADN, en cada uno de nuestros cromosomas, se encuentran fragmentos pequeños
fragmentos para nosotros. Realmente el ADN sería una hebra única en cada uno de los cromosomas. Pero para nosotros entendemos que hay algo donde se contiene la información que va a codificar para una proteína. Y eso lo llamamos un gen. La estructura de los genes puede ser bastante compleja, tiene elementos que pueden ser reguladores, que controlan o que atraen o que permiten la unión de las proteínas reguladoras de la transcripción o de la replicación. Y además están aquellas secuencias que contienen el código con el que se va a formar una nueva proteína. Dentro de los genes de los eucariotas tenemos exones e intrones. Los exones son aquellas partes del DNA que contienen la información que codifica para proteínas. Los intrones son secuencias que están en medio de los exones. En ocasiones hay alteraciones en la secuencia del DNA, pueden ser puntuales o pueden comprometer múltiples pares de bases. Y nuestro interés para evitar los problemas asociados a esas mutaciones puede ser tratar de reparar el DNA. Por mucho tiempo eso fue muy difícil porque es muy complicado encontrar sistemas que reconozcan de una manera precisa una estructura del DNA y que ocasione la edición que estamos interesados. Sin embargo, gracias a un avance que es la tecnología CRISPR-Cas9, en este momento nosotros podemos reconocer estructuras específicas del DNA, secuencias de nuestro interés y gracias a un complejo proteico que involucra proteínas como Cas9, un RNA, esto va a reconocer la secuencia del DNA de interés y luego puede llegar a romper y quitar un segmento que no nos interesa o podemos llegar a editar y corregir y colocar bases de nitrogenadas que nos pueden ayudar a que la secuencia del DNA de nuevo tenga una estructura correcta. Estas aplicaciones del CRISPR-Cas9 en este momento todavía son bastante experimentales, se utilizan principalmente en modelos de laboratorio. Ha habido algunas aproximaciones a utilizar CRISPR-Cas9, sin embargo, hay un gran dilema ético en si en este momento ya estamos preparados para utilizar esta tecnología de manera masiva para hacer edición genética en humanos. Por el momento, consideramos que la tecnología debe continuar avanzando y nuestro conocimiento acerca de la ética de utilizar este tipo de sistemas también debe perfeccionarse antes de que estas tecnologías se puedan aplicar de manera masiva en las poblaciones. Recuerden también que esta tecnología fue tan importante que permitió que el Premio Nobel en Química del año 2020 fuera otorgado a Emmanuel Carpentier y a Jennifer Doudna. Ahora, recuerden que el DNA nos sirve para generar un RNA que eventualmente nos ayuda a codificar una proteína. Entonces, el proceso de paso de DNA a RNA lo llamamos transcripción. En este proceso, las dos hebras del DNA se separan de manera transitoria para formar ARN a través de un proceso en el cual entran múltiples proteínas, complejos multiproteicos, donde participan varios factores de transcripción que reconocen de manera selectiva sitios de regulación en el DNA y permiten que un gen se pueda leer para sintetizar una hebra de ARN mensajero. Algunos de estos factores de transcripción son el blanco de hormonas o medicamentos. Sustancias como la vitamina D o los estrógenos actúan a través de receptores nucleares que actúan también como factores de transcripción. Los ARNs pueden tener múltiples tareas. A lo largo de la presentación he hablado bastante de los ARN mensajeros que permiten o facilitan la síntesis de proteínas. Sin embargo, tenemos otros tipos de ARNs. Dentro de estos tenemos los ARNs no codificantes. Quiere decir que ellos no contribuyen directamente a la secuencia que va a ser leída en un ribosoma para sintetizar una proteína, pero pueden tener otros montones de funciones biológicas muy importantes. ¿Por qué? Porque estos ARNs no codificantes pueden regular el metabolismo de otros ARNs. Un ejemplo, un ARN, estos no codificantes pueden ser los microRNAs. Además, ARN no codificantes también tienen funciones a nivel del ribosoma, como son los ARN de transferencia, porque ellos son los que van a leer la secuencia de nucleótidos en el RNA mensajero y van a permitir que el aminoácido correcto se integre a la nueva secuencia de péptidos que se está formando.
En el segmento anterior vimos el proceso de transcripción, a través del cual el DNA se lee para sintetizar moléculas de RNA mensajero. Este RNA mensajero nos va a ser útil para sintetizar una proteína. ¿Cómo es este proceso? El RNA mensajero se exporta desde el núcleo hasta el citosol y en el citosol se va a encontrar con ribosomas. Los ribosomas contienen proteínas y también RNAs no codificantes. Uno de estos RNAs no codificantes son los RNAs de transferencia, que van leyendo tripletas de nucleótidos en el RNA mensajero y cada RNA de transferencia tiene un aminoácido asociado. De esta manera, el ribosoma se va moviendo a lo largo de la fibra de RNA mensajero, va leyendo tripletas de nucleótidos y va ensamblando una cadena de aminoácidos uno a la vez. En este proceso de la síntesis de la cadena de aminoácidos es importante entender que el ribosoma debe leer el código genético que está presente en un RNA mensajero. La secuencia de nucleótidos que están en el RNA mensajero puede ser muy larga, pueden ser cientos o pueden ser miles. Entonces, ¿cómo hace el ribosoma para sintetizar la cadena de aminoácidos correcta? Esto lo hace a través de un proceso de cifrado. Quiere decir que dentro de toda la secuencia de nucleótidos del RNA mensajero viene escondida la secuencia de aminoácidos que se deben ensamblar en la proteína. Entonces lo que hace el ribosoma es que tiene que leer de a 3 tripletas de nucleótidos para encontrar el lugar donde debe empezar la lectura y la posición correcta en que debe colocar cada uno de los aminoácidos. Este código genético se puede explicar fácilmente a través de esta pequeña rueda que nos muestra las posiciones de los nucleótidos, la primera, la segunda y la tercera posición, y cómo cada tripleta codifica para determinado aminoácido. Por ejemplo, si una tripleta tiene C en la primera posición, citosina, G en la segunda posición, guanina, y cualquier nucleótido en la tercera posición, siempre vamos a codificar arginina. Una vez se sintetiza toda nuestra cadena de aminoácidos, es importante recordar que ahí no para el proceso. Sí, ya tenemos una cadena donde los aminoácidos fueron colocados de la forma correcta, pero es como nosotros no estamos desnudos. Y generalmente las prendas que nos colocamos ayudan a que otra persona comprenda de pronto la función que podemos tener. Si yo tengo un overol amarillo, no sé, tengo un equipo para extinguir incendios, seguramente una persona va a pensar que soy un bombero. Entonces, algo similar pasa con las proteínas. Las proteínas sufren decoraciones que no están ahí por sentido estético, son decoraciones funcionales. Este tipo de modificaciones las llamamos cambios posttransduccionales. Hay múltiples. Entonces, una vez se sintetizó el péptido o la proteína, diferentes aminoácidos pueden ser modificados y, por ejemplo, ser fosforilados, glicosilados, recibir una molécula de ubiquitina o poder tener muchas otras modificaciones. Cada uno de estos cambios va a tener una repercusión funcional. Por ejemplo, cuando colocamos ubiquitina, esto puede cambiar, aumentar o disminuir la función de la proteína. Pero cuando colocamos varias ubiquitinas, esta es una marca que hace que la proteína se dirija al sistema del proteasoma para ser degradada. Esto es un ejemplo de cómo estas modificaciones posttransduccionales son críticas para determinar los niveles y las funciones de las proteínas. Hemos revisado estos conceptos para llegar a una idea final. La tecnología del ADN recombinante. ¿Qué significa esto? El ADN recombinante es cuando nosotros de manera voluntaria insertamos fragmentos de ADN dentro de un organismo para promover la expresión de una proteína. Esto se puede saber a través de varios sistemas. En esta gráfica trato de hacer un resumen de uno de los sistemas más comúnmente usados, en el cual tenemos un gen de interés y tenemos un plásmido, que generalmente viene de origen bacterial. Tanto el gen de interés como el plásmido son cortados con algo que llamamos enzima de restricción, que tiene una característica particular. Va a dejar el mismo secuencia de nucleótidos al final de las hebras de DNA que se cortaron. Luego,
Estas secuencias de nucleótidos se pueden aparejar. Entonces, en vitro colocamos mi gen de interés con el plásmido y por procesos aleatorios va a suceder que algunos de mis fragmentos del DNA de interés se van a pegar, se van a introducir dentro del plásmido. Entonces, al final tengo un plásmido circular que contiene mi gen de interés. Ese plásmido luego lo introduzco dentro de un sistema de expresión. Puede ser una bacteria o puede ser un organismo eucariota, puede ser un hongo, puede ser una célula tomada de nuestro propio cuerpo. Y dentro de esas células el plásmido va a ser leído por la maquinaria interna y va a producir RNA mensajero, que va a viajar al citoplasma y va a permitir la síntesis de una proteína. En resumen, esa es la tecnología del ADN recombinante. Tomar segmentos de DNA, introducirlos dentro de algo que llamamos un vector, que puede ser un plásmido, para luego colocarlos dentro de un sistema biológico que nos permita expresar la proteína de interés. Acá es importante mencionar que hay limitaciones para la expresión de estas proteínas. ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, que las proteínas sufren modificaciones posttransduccionales y no todas las células tienen la maquinaria para producir el mismo tipo de modificación. Entonces, si yo quiero producir una proteína humana que tiene modificaciones posttransduccionales propias de un tejido humano y la introduzco dentro de una bacteria que no tenga las enzimas necesarias para producir esos cambios posttransduccionales, al final sí, voy a tener la secuencia de aminoácidos, pero puede que no sea una proteína funcional simplemente porque no tuvo las modificaciones que eran necesarias para cumplir la función adecuada dentro del organismo. El primer elemento que quiero analizar es la importancia de optimizar los protocolos del análisis de la seguridad y la eficacia de los fármacos. Hay un ejemplo muy conocido que es el caso del TGN-1412, un fármaco inmunomodulador. Durante la evaluación preclínica se encontró que este medicamento era seguro y eficaz, y por lo tanto recibió aprobación para pasar a estudios de fase 1 con voluntarios sanos. Los voluntarios fueron reclutados y se expusieron de manera simultánea a una dosis del TGN-1412, con la sorpresa que estas personas desarrollaron una tormenta de citoquinas por la cual manifestaron una reacción inflamatoria sistémica, hizo que varias de estas personas tuvieran que estar en manejo de cuidado intensivo. Esto nos lleva a considerar la importancia de que de pronto algunos protocolos de análisis de la seguridad y la eficacia de los fármacos cuando se vayan a evaluar en humanos van a tener que ser optimizados teniendo en cuenta que estamos trabajando con sustancias de origen biológico. Otro aspecto en el que quiero hacer énfasis es la importancia de la comunicación de la ciencia, y acá es clave hablar de la articulación entre investigadores, personal de salud, administradores en salud y comunidades. ¿Por qué? Porque es clave mostrar qué es lo que realmente conocemos y desconocemos de los medicamentos generados a través de biotecnología o estas nuevas terapias avanzadas. En algunos casos, a nivel de publicidad, se muestra información que no es real y que aumenta las expectativas de la población y que los hace esperar algo que todavía la comunidad científica y la comunidad médica no puede ofrecer. Para mostrar la importancia de la comunicación de la ciencia, quiero mostrar estos ejemplos publicados en el New England Journal of Medicine. Ambos son artículos relacionados con el uso clínico de las células madre. El primero de ellos es un reporte breve en el cual los investigadores solo tenían como finalidad evaluar la viabilidad de células madre inducidas en la retina. Entonces, ellos inyectaban estas células madre en la retina y evaluaban por cuánto tiempo podían sobrevivir. Pero no tenían un fin terapéutico, ellos no querían tratar ceguera, ellos lo que querían era evaluar es qué tanto podían mantenerse vivas y en buenas condiciones estas células madre.
El segundo grupo estudió la administración en la retina de células madre aisladas de otros tejidos extraoculares, con un desenlace no deseado, y es que las personas terminaron perdiendo la visión a una velocidad mucho más rápido que lo que se esperaba que fuera la progresión de la enfermedad. Ambos casos utilizaron pacientes que tenían degeneración macular. Y esto nos indica la importancia de ser cautos, reconocer que la ciencia avanza un paso a la vez. Y por eso este primer artículo busca evaluar viabilidad. Ellos no querían tratar. En el segundo artículo se movieron rápidamente a tratar y el desenlace fue negativo para los pacientes. Consideremos entonces estos elementos en el momento de evaluar el uso de biotecnología y terapias avanzadas en nuestras comunidades. Evaluemos qué conocemos, evaluemos qué desconocemos y busquemos maneras efectivas de comunicar esta información tanto al personal de salud como a la comunidad de pacientes. Espero que esta presentación haya sido útil para mostrar la importancia de los fundamentos de la biología molecular para entender la farmacología de los medicamentos biotecnológicos y las terapias avanzadas. Estas ideas serán críticas para entender cómo funcionan medicamentos que se están produciendo en el mundo contemporáneo y que surgirán en los próximos años. Muchas gracias por su atención.